Buenas tardes, queridas hermanas. Espero que se encuentren bien en este tiempo tan difícil que hemos vivido. Y espero también con mucho anhelo el día de volvernos a encontrar, volver a abrazarnos, volver a tener nuestras reuniones de damas presencialmente y poder disfrutar de la comunión juntas y del amor de nuestro Dios, poder alabar al Señor y aprender la palabra juntas. Espero ese día. Yo sé que ustedes también lo esperan. Y ahora vamos a orar para comenzar con este tema que hemos preparado, porque aquí me han ayudado todos. Así que oremos. Amado Dios, le damos gracias por este día que nos ha regalado, por su presencia, Señor, en medio de nosotras. Y Padre, le ruego que me ayude a exponer su palabra, a decir lo que usted quiera, Padre mío, y a que mis hermanas también puedan aprender, igual como aprendí yo durante todo este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ustedes deben tener un versículo favorito en sus vidas, o quizás varios versículos que a través de la vida cristiana las han dejado admiradas o pensando mucho durante mucho tiempo. Bueno, yo tengo varios y uno de ellos muy especial. Y este se encuentra en Efesios 2:8. Dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A este estudio me puse por nombre Viviendo en la gracia de Dios. Y recuerdo perfectamente cuando escuché este estudio con este versículo en la iglesia donde yo participaba anteriormente. Por primera vez lo escuché en esa oportunidad. Y el pastor estaba enseñando, y mientras él enseñaba decía: no hay nada que nos haga merecer la salvación de Dios. No hay nada que usted pueda haber hecho, que usted haga o que usted diga que pueda merecer que Dios le dé la salvación o le salve. Que no merecemos esa salvación y que solamente es por la misericordia y por la gracia de Dios. Y hasta allí, hasta ese momento, yo pensaba que en cierta manera yo me atribuía en algo el ser salva. O sea, me explico. Yo pensaba, bueno, mis hermanos no le buscan a Dios, yo lo busco, como yo creía que se buscaba. Yo iba con mi abuelito a la iglesia católica siendo pequeña, era la única que lo acompañaba, y apenas tocaban las campanas de la iglesia en el campo, yo partía a buscar a mi abuelito para ir, porque yo en cierta manera dentro de mi corazón yo quería conocer quién era Dios, qué es lo que se decía de Él. Hasta ese minuto no sabía. Y muchas veces recé el Padre Nuestro, muchas veces el Padre Nuestro se reza en la iglesia católica, al lado de mi abuelo. Y supuestamente no hacía cosas malas, entre comillas, ¿no? Como las que hacían otras personas, mis mismos hermanos de repente. Siempre uno mira más lo malo que hace el otro en vez de lo malo que hace uno también. Eso como que no lo mira tanto. Entonces, yo no había entendido que Dios no estaba obligado a salvarme. Yo ya había conocido al Salvador en ese minuto en que el pastor hablaba, ¿no? Yo ya lo conocía.
Yo había creído en su muerte y en su resurrección. Sabía que Él había muerto en mi lugar y que yo me había arrepentido de mis pecados, pero me atribuía algunas acciones que me había hecho como merecedora de esa salvación. Entonces esa noche entendí que había sido su misericordia y su gracia. Desde mucho antes de que yo naciera, yo no nacía todavía y su gracia y su misericordia ya estaban presentes. Eso yo no lo entendía antes. Y que en mi persona no había nada, ninguna cosa que mereciera esa salvación tan grande. Y desde aquí, mi forma de relacionarme con Dios como mi Salvador y mi Señor fue diferente, muy diferente. Luego después de que ocurrió eso, estuve tratando de acordarme de situaciones o hechos, acontecimientos de mi vida que habían marcado y en los cuales había estado presente Dios, pero que yo nunca lo había tomado en cuenta. Y ahí me acordé de mi vecina, y vivía junto a mi casa, que tenía 12 años en ese tiempo, y jugábamos a las muñecas en su casa. Bueno, ella falleció, ella en ese tiempo murió, y yo era la única que jugaba con ella, mi hermana no. Y ella me habló de Dios, pero ahora no recuerdo sus palabras, pero sé que me habló de Dios. Y en otra oportunidad, después que ella falleció, bueno, el hecho de que ella falleciera también me llevó a pensar en Dios, porque me llevó a pensar, ¿dónde iremos después de morir? ¿Y por qué ya no estamos? ¿Y por qué ella ya no está? Esa fue como la primera oportunidad en que pude ver que la muerte llegaba y que las personas ya no estaban, nunca más. Entonces, ya no quería morir simplemente. Y eso hizo que tratara de buscar a Dios, de alguna manera tratara de buscar a Dios, porque eso me dio un poco de temor. Y bueno, otro día mi mamá conversando con su mamá, la mamá de esta amiga que yo tuve, ella le contaba a mi mamá que había soñado con su hija, con Patty, se llamaba ella, y que había soñado que la veía en un hermoso lugar y que la veía feliz. Y bueno, a mi mamá le impactó eso. Y yo lo escuché solamente, pero me quedó dando vuelta mucho tiempo. Y querer saber dónde realmente estaba ella. Entonces esas son acontecimiimientos que uno vive de repente y que no los pasa por alto porque no ve a Dios. No, y una vez que uno ya lo ha conocido, se da cuenta que Él estuvo siempre, desde mucho antes, desde que, yo creo que mucho antes de que este acontecimiento, muchas veces, pero esto es algo que yo recuerdo solamente. Y mis padres también no eran creyentes, pero mi papá había comprado un libro que no era la Biblia, pero contaba historias de la Biblia. Y ahí conocí del rey David, conocí del diluvio, contado de otra forma, pero supe que algo había pasado en la antigüedad. Entonces también esa era una manera en que Dios me había buscado y yo no lo tomé en cuenta. Otro acontecimiento, estos son los que me acuerdo, una compañera de asiento, yo por ser tan desordenada en el curso, me cambiaron de asiento y me sentaron con la persona más ordenada del curso para que a ver si cambiaba un poco. Pero esta compañera me hablaba de Dios también. Y en ese tiempo yo no la quería escuchar porque
porque quería escuchar más a los demás, a los que hacían desorden en la sala. Pero ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que ella también me habló de Dios, y yo pensando que Él me había buscado a mí y tratando de recordar me di cuenta que en realidad siempre me había buscado a Él a mí. Siempre Él había tenido su gracia y su misericordia conmigo. Y en todos estos acontecimientos yo puedo decir que fueron la gracia de Dios para conmigo. Yo simplemente en ese tiempo no lo consideré. Me enviaba mensajeros que yo no podía ver. Y así estoy segura que también Dios lo ha hecho con ustedes, con cada uno de nosotros. Así que trate un poco de recordar, quizás hacer una memoria y tratar de recordar esos acontecimientos que ocurrieron en nuestra vida. Entonces, este tema o este estudio lleva por nombre Viviendo en la gracia de Dios, ¿no? Ahí yo les estoy mostrando con mi propia vida que la gracia de Dios estaba presente. Pero ahora, solo ahora viendo y estudiando las Escrituras, me doy cuenta que esa gracia fue real en ese tiempo, fue real durante y ahora, solo que yo no lo entendía. Y gracias al Señor porque ahora lo puedo entender. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cómo puedo verla? ¿O cómo puedo darme cuenta si yo estoy considerando la gracia de Dios en mi vida? ¿Habrá una diferencia entre misericordia y gracia? Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Una definición muy simple que aprendí antes es que la gracia de Dios es una cualidad o característica de Dios o atributo de Dios, según lo que estamos aprendiendo en el IBIE, ¿cierto? En nuestro instituto bíblico. Esa característica de Dios que nos permite darnos, que es el de darnos a nosotros, Dios, lo que no merecemos. Es lo que Dios nos da sin merecerlo. El escritor Charles Swindoll, en el libro El despertar de la gracia, dice que mostrar gracia de Dios es extender el favor o bondad hacia alguien que no lo merece y que jamás puede ganarla. Otro escritor, Abraham Bott, en su libro llamado El reino de la gracia, describe que es un atributo divino y es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. Y por último, otro autor dice que la gracia es el favor de Dios que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Es completamente inmerecida, no la pueden comprar, lograr ni ganar, les llega por simple bondad de Dios. Es más aún, nos llega sin pedirla, ni desearla en un comienzo, ni esperarla. Entonces, el evangelio por el que el apóstol Pablo fue enviado a predicar por nuestro Dios, el de que por gracia sois salvos, este evangelio, por medio de la fe, se hallaba en medio de dos bandos. Unos, los judíos, que pensaban que se oponían abiertamente, y otros, en el otro bando, que lo torcían para acomodarlo a sus propias preferencias. Los judíos decían que aun cuando la salvación fuera solo por gracia, debían preocuparse y estar y depender igual de la ley de Moisés, o sea, la gracia junto con la ley. Y el otro bando decía que se podía ser salvo por la gracia, pero seguir viviendo como mejor le pareciera.
en este intento de Pablo de mostrar este evangelio de la gracia, es que escribe la epístola de los romanos, esta hermosa carta a los romanos. Fue para que ellos pudieran entender qué significaba realmente el evangelio de la gracia de Dios. Y este versículo en el particular. Entonces vamos a ver Romanos 11, 5 al 6. Dice así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, si la salvación es por hacer obras, ya no estaría la gracia. Es como estar la gracia y las obras, ¿no? Son dos términos que no se compatibilizan entre sí, no se pueden unir, no tienen nada en común. Es como el agua y el aceite. No sé si ustedes han podido hacer una cazuela, hoy día yo la hice, y bueno, cuando uno empieza a prepararla, tiene que poner un poco de aceite al fondo de la olla y colocar, no sé, pues si ustedes les ponen cebolla, zanahoria, y se fríe un poco la carne o el pollo, es como que se adoba un poco y luego después colocamos el agua. Y cuando ya la comida está lista, cuando ya está todo listo, ustedes se pueden fijar que encima del caldo queda una capa del aceite ese que yo puse al fondo de la olla, ¿no? En un principio. Porque al final nunca se juntó el aceite con el agua. Solamente queda por encima y uno se lo puede echar a los que son más flaquitos el aceite, pero en realidad podemos ver que no hay unión entre esos dos elementos, agua y aceite. Asimismo, no hay ninguna unión, no son compatibles el aceite, la gracia con las obras, ¿no? O es uno o es el otro, pero mezclados no pueden estar. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque si es por obras, dice, y si es por obras, ya no es gracia, es otra cosa. Y si es por gracia, no es por obras. Entonces, jamás van a ir los dos juntos. Entonces, jamás podríamos decir que yo hice algo en favor, ¿no? de poder obtener mi salvación. Nuestro Dios escogió al apóstol Pablo y a Bernabé para que llevaran este mismo mensaje a los judíos y a los gentiles. Y quedó el registro de sus acciones en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo escribió el apóstol, Lucas, ¿no es cierto? Lo escribió Lucas. Y él relata los acontecimientos que vivió el apóstol Pablo con Bernabé en sus viajes misioneros, llevando este mismo mensaje. En el primer viaje misionero hay un relato allí que lo vamos a ver. Entonces, ellos manifestaron acerca de la gracia de Dios en medio de su vida y el trabajo. Entonces, primer punto, si somos salvos, es solamente por su gracia. Vamos a ver ahí en Hechos 11, 20 al 23. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Entonces ellos, en este viaje, Bernabé pudo ver la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que él vio en realidad? Porque la gracia de Dios es un término, ¿no? Pero ¿qué es lo que vio? Vio un gran número que creyó al Señor, que creyó en el mensaje y que se convirtió al Señor. Él vio personas que pasaron de muerte a vida, personas convertidas. Y eso le produjo un regocijo, una alegría muy grande. Y en esta iglesia él estaba en otro lugar y viajó allá mandado por los hermanos para que viese, porque allí había llegado el Evangelio en ese momento por la persecución que hubo con Esteban. Entonces todos salieron arrancando y anunciando el Evangelio. Entonces el Evangelio llegó por estas personas llamados varones de Chipre y de Cirene, dice la palabra. Cuando ya se habían convertido muchas personas con los creyentes que habían escapado de esa persecución. Y entonces allí relata la palabra que Bernabé pudo ver en la gracia de Dios en medio de ello. Número 2. Si trabajamos para nuestro Dios, es solamente por su gracia. Hechos 14, 26 al 28 dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, una vez que llegaron, el apóstol Pablo y Bernabé ya venían de vuelta, habían ido ya a su primer viaje misionero y volvieron a la misma iglesia de donde habían partido, a la iglesia de Antioquía. Y cuando llegaron allí, ellos le dijeron, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos al haberlos llevado a la obra, al llevarlos a trabajar para la obra de Dios, a la gracia del Señor. Entonces, el trabajo que los apóstoles ya habían realizado y ya habían llegado de regreso de donde habían partido, Lucas menciona que habían sido encomendados a la gracia para hacer ese trabajo. No habrían podido hacer ese trabajo si no hubiese sido por la gracia de Dios. No habrían podido hacer nada para el Señor si no hubiese sido por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15, 9 al 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? En una carta que le escribió a ellos. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Él muestra, no ha sido mi trabajo ni mi ardua labor, ni porque yo soy trabajador, esforzado. No fue por eso. Fue porque la gracia iba conmigo, estaba conmigo. Por eso que yo pude hacer esta gran labor para Dios. Número 3. Si podemos obedecer a Dios, es también por su gracia. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si también podemos obedecer al Señor, es solamente por su gracia. Ahora, ¿cómo puedo ver si yo soy una mujer que vive, que está
está viviendo en la gracia de Dios, como dice el título de nuestro tema, ¿no? Puse aquí 3 puntitos y que podríamos sacar y deducir de todo lo que hemos estudiado. Número 1, puede verse en mí la gracia de Dios si soy agradecida de Dios, si le atribuyo a Dios todo cuanto soy, si todo lo que yo hago es porque sé que es la gracia de Dios a mi favor, que nada podría hacer sin ella. Si todo lo que yo hago, todo lo que pienso y todo lo que soy, si yo agradezco a Dios por eso, si soy una persona agradecida, entonces puede verse que en mí está la gracia de Dios, porque reconozco que es Él el que lo hace todo en mí. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, esta es en el mismo versículo que vimos delante, en Hechos 14, 27, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Ahí están diciendo los apóstoles que había sido Dios el único que había hecho todo por ellos, para que ellos pudieran manifestar la gracia de Dios en medio de todos. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Número 2, dijimos primero que era si soy agradecida, ¿no? Número 2, si soy una persona humilde. Puede verse si yo no me creo más que los demás, porque entiendo que la gracia de Dios es la que me lleva y me hace hacer cualquier obra para Dios o cualquier acción o lo que esté acontecimiento en mi vida. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso nos está mostrando que es Dios el que nos dio todo, ¿no? Por eso yo no puedo pensar en que soy más que otra persona, porque quizás yo pueda estar enseñando en este minuto, puedo pensar eso, ¿no? Porque es la gracia de Dios solamente que me ayuda, que me enseña, que me guía. Y si podemos hacer cualquier labor para Dios, es solo por su gracia. Entonces, primero, si soy agradecida. Segundo, si soy humilde en lo que pienso, en lo que digo, en mis acciones. Y tercero, si soy obediente a Él. Puedo verlo en mí si soy obediente, porque entiendo que Dios me ha dado la salvación, que había pensado en mí desde antes que naciera, que me ha cuidado y que me ha guiado en todo, y que me enseña y que me pide obediencia. Entonces, cuando yo quiero obedecer a Dios, porque yo veo que Él ha hecho tanto por mí, desde tanto tiempo, desde antes de que yo naciera, ha estado a mi cuidado. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es ser obediente a Él. Entonces, en eso también puedo ver que la gracia de Dios que estoy considerando en mi vida la gracia de Dios. Nuevamente, Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entonces son 3 cosas, ¿no es cierto?, que podemos rescatar. Una, si soy agradecida de mi Dios por todo lo que me ha dado. 2, si soy humilde y si pienso que cuántas cosas Dios ha hecho por mí, lo ha hecho todo Él. Solamente yo me he dejado guiar por Él nomás. Y 3,
Soy obediente a mi Señor porque en agradecimiento solamente, ¿no es cierto?, a todo lo que Él hizo por mí. Eso era el estudio. Entonces, mirémonos si estamos viviendo en su gracia. ¿Sí? Gracias, hermana, y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.